bautismo conectado a la venida del Mesías. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver qué es lo que Dios dice en la palabra acerca del bautismo. Porque hay muchos hombres que han creado su propio estilo de bautismo, pero no está alineado a la santa palabra de Dios. ¿Y por qué precisamente el bautismo y cómo esto nos ayuda en nuestra eternidad? Hoy vamos a ver. Porque el bautismo es crucial para cualquier persona que quiera entrar al cielo. Hay una cronología que viene para poder encaminarse correctamente hacia el glorioso reino de Dios. ¿En qué libro vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla acerca de esto? En el libro de Mateo, capítulo 3, ahí usted lo puede buscar. El libro de Mateo es uno de los primeros libros en su Biblia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aleluya. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Quiero que no pierda de vista estas características de Juan el Bautista. Una vez más voy a leer. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén, mis amados. Entonces, es tremendo porque vamos a leer todo este libro, el capítulo 3, a escudriñar en toda esta historia de Juan el Bautista, porque nos conecta con el bautismo de Jesús. Si usted ve más adelante, hay un título que dice el bautismo de Jesús. Ya vamos a ir para allá. Pero entonces vemos en base a este versículo y este contexto que estamos leyendo, que el bautismo siempre viene después del arrepentimiento. Una vez que yo digo, oye, es verdad, con un mensaje que yo recibo, la palabra de Dios, el evangelio eterno, una vez que yo lo recibo, yo digo, oye, ciertamente mi camino es mal camino, me voy a volver hacia Dios y elijo el arrepentimiento. Que el arrepentimiento, como siempre hemos hablado, es darnos la media vuelta de donde íbamos y andar por otro camino totalmente diferente, que es de bendición para nuestra eternidad. Entonces, es importante que usted sepa que una vez que ya usted se ha arrepentido y que ha elegido el arrepentimiento en su vida, necesita el siguiente paso, que es el bautismo. Amén, gloria a Dios. Entonces, tenemos que ser capaces primeramente de recibir a Jesús en nuestro corazón, entender lo que es el arrepentimiento genuino. Siempre en cada prédica usted va a escuchar arrepentimiento, porque eso es lo que dice la palabra. El mismo Juan el Bautista, eso era lo que predicaba: arrepentíos y convertíos. Hay gente que dice que se arrepiente pero no lo ves convertido. Hay gente que dice, me estoy arrepintiendo, pero realmente cuando uno se pone a escudriñar y a ver, incluso en nuestra propia vida, sin ir muy lejos, a veces no es arrepentimiento sino remordimiento, porque volvemos y volvemos y volvemos. Ciertamente siempre se van a presentar cosas, pero la fortaleza para cuando llegan esas tentaciones, ya vamos a ver más adelante qué es necesario, porque en la vida de Jesús lo podemos ver tal cual, como Él vino y abrazó nuestra humanidad, para que veamos que no es que es un camino complicadísimo, o porque Él era Dios y era superior y tenía todo el poder, la gloria, Él sí pudo, pero yo no. Él vino a hacerse carne, a padecer dificultad, hambre, preocupación, cansancio, sed.
Entonces, con todas estas cosas vemos cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. Si decimos yo amo a Jesús, yo quiero ir para el cielo, yo sigo a Jesús cuando yo me llamo cristiano, entonces también debemos de seguir qué fue lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y antes de ver qué fue lo que hizo específicamente, vemos a Juan el Bautista. Es tremendo porque cuando usted ve que para bautizarse primeramente necesitamos recibir a Jesús, luego el arrepentimiento. Ahí vemos que también esa falsa doctrina, ese adoctrinamiento bíblico, pudiéramos decir, de bautizar bebés, no es bíblico, no está en la palabra de Dios. El bautismo a los bebés, porque los bebés no tienen conciencia todavía de qué es el arrepentimiento, de que tienen que arrepentirse, no hay conciencia, por tanto están siendo expuestos a algo que ellos ni siquiera han decidido si sí o si no. Si ni siquiera Dios nos obliga a hacerlo, ¿por qué la madre o el padre debe de hacer lo mismo? Prácticamente lo estás entregando a algo que él ni sabe qué es. Entonces, así de la misma manera, nosotros para instruir a otros, nuestra familia, también debemos predicarle. Los bebés no se bautizan, se bautiza una persona ya consciente. Aún puede estar en avanzada edad y a lo mejor no entiende todavía lo que es el arrepentimiento, y hasta que no lo sienta, no puede dar ese paso, porque no puede ser algo obligado, porque entonces sería un evento más que daría un pisoteo a la sangre de Cristo. Entonces, cuando Juan aparece en la escena, Juan el Bautista, es importantísimo porque Juan fue mandado a predicar acerca del arrepentimiento como nosotros. Juan fue mandado a predicar el evangelio puro. Usted no ve en ninguna de estas escrituras que Juan decía, ven que Dios te ama, Dios te bendice. ¿Eso dice la palabra? No, por supuesto que Dios nos ama y nos bendice. No hay ni que decirlo. Lo vemos con tan solo respirar, con tan solo las maravillas, con tener 2 piernas funcionando, 2 manos, 2 ojos. Pero Juan el Bautista lo que decía era arrepentíos y convertíos. Que una persona se convierta de su viejo yo para hacer algo nuevo que por su propia fuerza no puede. Pero cuando se arrepiente hay un poder para que Dios transforme esa vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, él estaba predicando el arrepentimiento para remisión de los pecados. Y vemos cómo la gente se acercaba y se bautizaba porque el mensaje era el puro, el mensaje real, sin adulterar. En la palabra de Dios llamamos sin meterle levadura al evangelio, porque ahí entonces es anatema, es otra cosa. Entonces, el mensaje que cargaba Juan el Bautista era un mensaje muy glorioso, era un mensaje santo, como el mensaje que usted y yo estamos llamados a llevar hoy en día. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Entonces, él estaba predicando en el desierto. Juan el Bautista tenía un padre, en este caso era Zacarías. Y Zacarías se encontraba en el templo, por así decirlo de una manera, en la ciudad, para no ir más allá a la historia. Él estaba en la ciudad, pero Juan el Bautista decide salir de la decadencia, porque aún en el templo habían cosas que no estaban bien. Y él decide salir al desierto. Y vieron cómo se estaba vistiendo. Ahorita en este momento no hay nadie que se vista así, por supuesto que eran tiempos antiguos. Pero él no era como todo el mundo. Él incluso aceptó algo que la gente podía decir, oye, tú sí eres loco. ¿Qué haces tú vestido así, con pelo de camello, un cinturón de cuero, y comía langostas, miel silvestre? Es tremendo. Entonces la gente muy bien pudo haberle dicho, eres un loco. Pero el mensaje que él portaba era tan glorioso, tan poderoso, que nunca lo adulteró y tuvo el poder para transformar una cantidad de personas que eligieron el arrepentimiento y se bautizaron para que se cumpliera la instrucción de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados, es tremendo, porque estar vestido, cuando nosotros escudriñamos la palabra, quiero decirles que cuando nosotros leemos la Biblia, una vez que amamos a Dios, amamos su evangelio, ya no queremos leer la Biblia más, bueno, Juan el Bautista, voz que clama, sino indagar, profundizar. ¿Cómo es eso que piel de camello? ¿Cómo es eso que langostas? Y eso es lo que queremos hacer hoy, nada más centrándonos en Mateo 3. Y dice
que estaba vestido con pelo de camello. Para nadie sería atractivo ver a una persona predicando un evangelio tan bello de esa manera. No era nada atractivo, no era nada atractivo. Nada más imagínese una persona en la Plaza Bolívar o en la Plaza de Valencia con piel de camello. Mucha gente puede hasta ignorar. Pero hay algo bien clave que sucedió ahí que vamos a ver. Cuando Dios te llama, el proceso de tu llamado no es atractivo al mundo. Cuando Dios te llama y te escoge para su propósito, no es que usted va a ir y se va a poner en una plaza con pelo de camello también. Es una simbología. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero cuando Dios te llama de una manera especial para su propósito, tu llamado no tiene por qué ser atractivo, porque no es una carrera artística. No es que eres cantante ahora y tu vida va a estar bien de tarima a tarima. Claro, Dios te puede llevar a predicar a una tarima, gloria a Dios. Pero no es que se trata todo de show, luces, bello, hermoso, lujos. El llamado no es atractivo para el mundo, pero para nosotros es la mayor satisfacción hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces eso debemos de entenderlo, mis amados. Cuando empezamos el proceso de bautismo, bajar a las aguas, es un proceso también de santificación de nuestra vida. Porque entonces te estás preparando, aunque tu llamado no sea atractivo para el mundo, porque empiezas a hacer cosas totalmente diferentes a la del mundo, empiezas a hacer diferente, a hacer brillar tu luz. Entonces, para el mundo no es atractivo, pero estás embelleciendo tu recompensa en el reino de la gloria, porque dice la Biblia que hay coronas que van a ser adornadas. Quiere decir que habrá gente que incluso tenga pocos diamantes, otros bastante, dependiendo de las cosas que hacemos. Eso está en la palabra de Dios. Imagínense, usted por soportar todo eso, por anclarse en el Señor, por elegir ese llamado que Dios le está haciendo, obedecer al llamado, porque a veces Dios nos llama y cuando no aceptamos por las buenas, Dios tiene que llamar con vara de hierro. Y ahí es más tremendo el proceso. Pero qué bendición que cuando Dios nos diga, hijo mío, ven, te estoy llamando, uno diga, heme aquí, Señor. ¿Cuántos pueden decir, heme aquí? Amén. Gloria a Dios, mis amados. Cuando nos desprendemos de la belleza terrenal de este mundo, el pecado es bello, terrenalmente hablando, pero no nos lleva para la mayor belleza que está en el reino de la gloria. Por tanto, una vez que yo digo, Señor, te sigo a ti, te amo a ti, yo debo de elegir alejarme del pecado, porque ahorita terrenalmente hablando se ve bello, pero una vez que la iglesia esté arriba y aquí en la tierra se ejecuten los juicios, el pecado va a darse a conocer como lo que es malvado, feo, desastroso, que va a llevar a la gente a perdición y ya no va a haber más salida. La única manera de salvarse en ese tiempo es siendo decapitado, y mucha gente no va a aguantar. Si hoy no aguanta que le digan, oye tú cristianito, con su Biblia, con esa falda, con ese traje, ahora tú hablando puro de Dios, si no aguantan eso, ¿creen que van a aguantar cuando les hagan renunciar por su fe? No van a aguantar. Mucha gente va a decir, no, yo no me voy a dejar decapitar. Otros claro que sí, porque la Biblia lo dice. Otros sí van a soportarlo, pero otros no. Entonces, lo mejor que puedo hacer yo es renunciar a todo eso ahora para poder entrar en la eternidad, en el cielo. Amén. Entonces, cuando empezamos este proceso, hablamos del bautismo porque es la enseñanza, pero cuando empieza este proceso del bautismo, tiene una simbología más profunda. Ya vamos a ver qué significa el bautismo. Pero básicamente es elegir un camino lejos del mundo, lejos de la vanidad, lejos del pecado. Y es tremendo porque hay un nivel muy profundo en el nivel del bautismo. Me gustaría ir más profundo, si Dios nos lo permite. Me gustaría que podamos habilitar un día, por lo menos 1 hora a la semana, de estudio bíblico, porque el bautismo tiene una profundidad en nuestra vida que nos lleva a un nivel de gloria muy alto, mis amados, pero hay que comprenderlo bien. Entonces, ir más profundo, si Dios nos lo permite, me gustaría que podamos habilitar un día, por lo menos 1 hora a la semana, de estudio bíblico, porque el bautismo tiene una profundidad en nuestra vida que nos lleva a un nivel de gloria muy alto, mis amados, pero hay que comprenderlo bien.
Entonces, el bautismo, también vemos que el bautismo mata nuestra carne. ¿Por qué? Esa es la simbología del bautismo. La simbología del bautismo es morir con Cristo, así como Cristo murió, morir con Cristo para poder ser resucitado como resucitó Jesucristo. ¿Cuántos anhelan esa gloria? Amén. Esa es la simbología del bautismo. Entonces es necesario nacer de nuevo para heredar el glorioso reino de Dios. Y usted ve más adelante cuando en el versículo 3 dice, capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí está cuando dice más atrás que debemos de dar fruto, un fruto digno de arrepentimiento. Y ese fruto es para que Dios lo vea, no para los hombres, porque los hombres no nos van a recompensar, es Dios. Entonces, amados, la cronología de eventos es importante, porque una vez que usted se bautiza, ya el Espíritu Santo de Dios puede venir sobre usted. Mientras usted no se bautice, el Espíritu Santo no puede venir, porque el orden es el siguiente: recibimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, ocurre el bautismo en agua y luego el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario el bautismo en el Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no podemos ser guiados por Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos andar en esta tierra como el Señor quiere que caminemos, porque es el Espíritu Santo, del mismo Espíritu de Dios, que nos guía a poder cumplir con lo que Dios quiere. Porque sin ese Espíritu Santo vamos a cumplir con lo que nuestra carne quiere y vamos a decir, no, bueno, esto es bueno, pero para ti, para Dios, ¿eso es bueno o le desagrada? Por eso la necesidad de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ahora más adelante, luego vemos el bautismo de Jesús, que ahí es donde quiero llegar. En el versículo 13, usted va a ver cuál es el bautismo de Jesús. Ahora, mucha gente también se hace la pregunta, ¿por qué Jesús, siendo tan alto, tan lleno de gloria, de poder, por qué permite que Juan el Bautista, que era menor, lo bautizara? Ya vamos a ver por qué. Seguimos leyendo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hay gente que dice, todavía no me voy a bautizar porque no es el tiempo. Órele a Dios y Él va a poner en su sentir el bautismo. Porque mire que dice, es necesario cumplir toda justicia. Jesús sabía que esos eran los pasos y que todos los que le siguieran a Él tenían que ver un ejemplo en Él. Y por eso Él se humilló, fue humilde delante de los hombres incluso. Y entonces dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Jesús escogió, mis amados. Fue una escogencia que hizo Jesús y también de obediencia, que dejó la gloria tremenda que Él tenía en los cielos para venir a hacerse hombre, a padecer todo lo que nosotros padecemos, para que Él nos enseñara el camino. Porque sin ese ejemplo estaríamos, incluso mucha gente saldría diciendo, pero ¿qué me pide este que no? Me pide cosas que yo haga, pero este no lo hace. De la misma manera nosotros somos carta leída al mundo. Si queremos que más lleguen, deben ver el ejemplo en nosotros. Y así lo hizo Jesús. Un ejemplo admirable. Y por eso Él llega a Juan el Bautista. Cuando usted entiende quién es la persona de Jesús, el mismo Dios, el Verbo hecho carne. Cuando usted entiende quién era Jesús, para tener la humildad de decirle a Juan el Bautista, ahí también vemos el ejemplo de humildad,
de ser humildes delante del Señor. Él dice, bautízame tú. Y Juan el Bautista reconoce la autoridad que hay en él. Le dice, ¿cómo es eso? Si tú eres más alto que yo, estás por encima de mí, ¿cómo yo te voy a bautizar? Es decir, Juan el Bautista también tenía temor de Dios, que a veces nos falta el temor de Dios. Hay veces que nos hacemos lo que queremos porque decimos está bien, pero cuando el temor de Dios está en nuestra vida, vamos a reconocer incluso nuestras autoridades. También hasta los menos los reconocemos y los honramos porque son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados, por eso no debe de haber ningún tipo de confusión en cuanto al bautismo, porque este es el orden. Jesús también pudo haber dicho, bueno, yo soy hijo de Dios, estoy libre del bautismo, estoy libre de culpa, no me tengo que bautizar, pero todos los que vienen detrás de mí, mis discípulos, que lo hagan. ¿Vieron cómo es la personalidad de Jesús tan bella? Por eso amamos a Jesús. ¿Cuánto aman a Jesús? Amén. Aleluya, mis amados. No hay otro evangelio tan hermoso como este. Él vino humillándose, pero no en mal término, sino en el término de la humildad que tuvo. Y entonces Él decide que Juan el Bautista haga esa obra de bautismo por nuestro bien. Y aún yo me imagino que nosotros somos tan malvados que aún lo hizo hasta para cuidar nuestra conciencia de decir cosas que nos hicieran cometer pecado. Pero Él lo hizo. En Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Y vio al Espíritu de Dios. Quiero que usted se vaya sabiendo esa cronología. Primero usted recibe a Jesús, luego nos arrepentimos, luego bautismo en agua y luego bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no lo viene a hacer una persona física sobre usted. Ese mismo Espíritu de Dios. Hay veces que en la etapa del bautismo en agua, el Espíritu Santo desciende sobre ese lugar. Hay veces que no es ese momento, sino más adelante. Pero nosotros también debemos de anhelar ese bautismo en el Espíritu Santo. Es cuando por primera vez empiezas a sentir al Espíritu de Dios en tu vida. Hay veces que son experiencias sobrenaturales que ocurren y uno se da cuenta que realmente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, todo ser humano puede convertirse en hijo del Dios Altísimo a través del bautizo, porque está siguiendo con los pasos de Jesús, mis amados. Entonces, después que este es el punto del mensaje, una vez que Jesús recibe el bautismo y recibe al Espíritu Santo, en el capítulo 4 dice tentación de Jesús. Aquí vamos con lo que nos sumerge a nosotros todos los días, las tentaciones. Vamos a ver cuál era la importancia de que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús y también la importancia de que descienda sobre nosotros. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios nunca tienta a nadie. Dios pone pruebas a las personas en diferentes circunstancias, pero las tentaciones vienen del diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí nuevamente se ve la humanidad de Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, escrito está. Quiere decir que cuando llegó la tentación, como Jesús tenía el Espíritu Santo, tenía la manera de decirle, hey, en la Biblia dice, la palabra de Dios dice, escrito está, son las palabras mismas de Dios. Y cuando llegó la tentación le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y asimismo tentación tras tentación, en este contexto 3 veces el diablo busca tentarlo. Y al final le dice, en el versículo 10 del capítulo 4, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Ahí vemos, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, buenos días. Hola, ¿cómo están? Pásame para guardar esto allí. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es hermoso, mis amados, porque ahí vemos la importancia de tener al Espíritu Santo en ese orden. Recibo a Jesús, me arrepiento, me bautizo en agua, el Espíritu Santo me bautiza, viene sobre mí y ahí es donde me da la fortaleza, la herramienta, me redarguye. Una vez que tienes el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. Más adelante vamos a ver una enseñanza sobre qué es el Espíritu Santo, quién es, porque es una persona el Espíritu Santo, que no podemos ver, es la tercera persona de la Trinidad, Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, como hemos visto, no puede venir sobre una persona que todavía no ha bautizado, porque ese es el orden a seguir. Entonces, amados, hay algo bien tremendo porque Dios nos llama a alejarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Hay conexiones también en nuestra vida que nos llevan a la perdición y hace que el Espíritu Santo de Dios se contriste. Conexiones, relaciones que hacen que el Espíritu Santo de Dios también se aparte. Conversaciones, cosas que vemos, escuchamos, hacemos, hablamos. Con nuestro cuerpo cometemos mucha clase de pecados, aún sin darnos cuenta. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento. Entonces, hay muchos que también empiezan a cuestionar el plan de Dios. ¿Cómo es esto que me tengo que bautizar? Pero este es el orden, que no sé qué. No es tiempo para eso. Es tiempo para obedecer, mis amados. Cristo viene en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos sucederá su venida y el Señor nos llama a poder cumplir con este orden. Entonces, ahora que Dios nos ha dado la gran oportunidad de llevar su palabra en diferentes lugares, este es el estándar, que nosotros guiemos las personas hacia Jesús, hacia arrepentimiento y hacia el bautismo, que ya de lo último se encarga Dios, que es sobre el Espíritu Santo que entre en esa vida. Yo no puedo decir a una persona, ven, ahí entra el Espíritu Santo sobre ti, tampoco, porque es Dios quien derrama su Espíritu sobre una persona y en el tiempo que Él sabe, en el tiempo perfecto. Entonces, esto es para que nosotros entendamos lo que estamos llamados ahora a hacer. Vamos a hacer las obras de Dios, el trabajo evangelístico, vamos a llevar la palabra y ese es el orden, guiarlos a Jesús, guiarlos al arrepentimiento y guiarlos a bautismo. En base a esto vamos a prepararnos para una mega celebración de bautismo. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Donde haya muchas almas arrepintiéndose delante del Señor y bautizándose. Entonces ahí tenemos la tarea, buscar un lugar aquí en Valencia, por si de pronto no pueden viajar a Maracay, para que ellos puedan bajar a las aguas. Eso muy pronto nuestros ojos lo van a ver. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy pronto. Por eso este mensaje, para que usted entienda y comprenda todo el proceso, para que usted pueda ser un multiplicador y un portavoz de esta palabra. Amén. Entonces, vamos a orar al Señor para que Él pueda permitir realmente que en nuestra vida esta palabra sea viva y podamos ponerla por obra, y también que si el Espíritu Santo ya ha venido sobre nosotros, que no lo contristemos, y si lo contristamos por alguna o X situación, inmediatamente que nos podamos arrepentir. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted está. Incline su rostro y puede hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, tan simple como eso, mis amados. Usted puede abrir su boca y si han habido cosas esta semana que usted ha hecho, que sabe que a Dios no le agrada, algo que usted vio, algo que oyó, algo que usted habló, ahí con su rostro inclinado delante del Señor, dígale: Señor, aquí estoy. Te agradezco por tu palabra, pero confieso que he hecho esto. Empiece a confesar, mis amados, delante del Dios Altísimo. Dios está aquí en este lugar. Empieza a decirle: Señor, yo reconozco mis faltas, reconozco mi pecado, necesito de ti, Espíritu Santo. Ahí donde usted está, humillado, rendido delante del Señor,
en completa humillación delante de ti, Señor. Venimos reconociendo nuestras faltas, nuestro pecado, nuestra maldad. Mi Señor amado, somos imperfectos, somos impuros delante de ti. No hay nada bueno en nosotros. Lo que hay bueno es gracias a ti, Señor. Mi Dios amado, por eso reconocemos nuestras faltas, nuestro pecado. Esta semana, si he oído cosas que te han contristado, Espíritu Santo, si he visto cosas a través de mis ojos que no te ha agradado, si he hablado cosas a través de mi boca que te ha entristecido, Señor, perdóname. Si he hecho cosas con mis manos que a ti te desagradan, si he ido a lugares con mis pies que a ti te contristan, Señor, perdóname, Padre. Perdóname, mi Señor, por todo tipo de pecado, ira, enojo, vanidad, celo, contienda, Padre amado, pecado sexual, Padre amado, pecado de hechicería, brujería, santería, hechicería, palería, espiritismo, cualquier clase de pecado, de orgullo, Señor, que hay en mi vida, Padre, aun cuando dejo de hacer lo que me envías a hacer. Padre amado, ten misericordia de mí. Padre amado, perdóname, Padre. Señor, yo clamo por tu sangre. Empieza a decir la iglesia: clamo por la sangre de Cristo. Señor, envía tu sangre a lavarme, envía tu sangre a purificarme. Purifícame por completo, Espíritu Santo de Dios. Limpia mi vida, limpia mi alma, mi ser, limpia mis pensamientos, Señor. Si he pensado cosas en esta semana, en este día, que no te ha gustado, Señor, lávame, lávame más y más, Señor, de mi maldad, límpiame de mi pecado. Mi Dios de la gloria, a ti venimos, Señor, humillados delante de ti, reconociendo, Señor, que necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu fortaleza, Señor, para poder andar en tu verdad, porque si es por nuestra propia voluntad, vamos a fallarte, Señor, pero elegimos ser fieles a ti, elegimos, Señor, poner nuestra confianza en ti, amarte por sobre todas las cosas, ser fieles, Señor, permanecer, mi Dios amado, en tu verdad, en tu palabra. Señor, empieza a ministrar a cada vida, a cada alma en este momento, ministra a cada corazón. Espíritu Santo, te anhelamos en este lugar. Espíritu Santo, necesitamos de ti en nuestro día a día, necesitamos que nos redargúyenos, Señor, de todo pecado, justicia, juicio. Aquí está nuestro cuerpo, Señor, te lo presentamos como un templo donde queremos que hagas morada, Espíritu Santo. No alejes de nosotros tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a poder dar lo mejor de nosotros, para poder perfeccionarnos a través de tu poder, a través de tu maravillosa obra en la cruz. Señor, por favor, no te olvides de escribir nuestros nombres en tu libro de la vida. No los borres, Señor, jamás. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, a mantenernos vigilando, alerta en todo momento. Señor, queremos agradarte, hacer tu voluntad. Es lo único que queremos, Señor bendito. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que más almas puedan ser encaminadas hacia ti, Jesús, que te puedan recibir. Derrama en este momento de tu unción sobre nosotros. Derrama, Señor, de esa unción para ganar almas. Padre, que podamos llevar el mensaje de arrepentimiento, perdón de pecados, que podamos, Señor, hacer canales de bendición para que ellos puedan bajar a las aguas, bautizarse y recibir tu Espíritu Santo, mi Señor. Queremos preparar este estado, esta ciudad, esta comunidad para tu venida. Ayúdanos, Señor, sigue ayudándonos. Derrama mayor gloria, mayor unción, mayor sabiduría en el poderoso nombre de Jesús. Y decimos amén. Fuerte aplauso para el Señor, gloria a Dios. Diácono Franklin, hacia acá, díganos para usted cómo fue la palabra que ha recibido y luego lo pasa a cada uno de nuestros hermanos. Gloria a Dios. La palabra que fue hablada hoy llega el momento oportuno, porque ese es el momento
cuando Dios nos llama, ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, es el momento que nosotros aceptamos a Dios como nuestro único Salvador, el que murió por nosotros en esa cruz para salvar nuestra vida, para darnos una vida mejor. Y bautizarnos es lo mejor que hay, porque podemos servirle con agrado a Dios, fuera del pecado, fuera de toda maldad, fuera de toda malicia, el enemigo, del diablo que quiera poner en nuestras vidas. Ahí en nosotros tenemos la fortaleza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es cuando está más con nosotros en ese momento.